Vamos a terminar, casi terminar, no totalmente, el capítulo 4 del libro de Hechos, versículos 23 al 31. Recuerden que venimos hablando de los inicios de la iglesia. Escuchen lo que este pasaje tiene que enseñarnos acerca de cómo comenzó la iglesia. Comenzando en el versículo 23, nos dice Lucas, el autor de Hechos: al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. Cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. Tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes de la tierra se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos de proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, obra en nosotros este mismo sentir, este mismo pensar, esta misma actitud que tu iglesia, que podamos proclamar tu palabra sin temor alguno. Danos la fuerza, Señor, y el amor por ti para hacer esto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En los últimos 2 meses, hemos venido hablando de los inicios de la iglesia. Y algo que hemos dicho es que la iglesia comenzó a raíz del ministerio de Jesús. Fue Él quien envió a sus seguidores, a sus primeros discípulos, a ser sus testigos en el mundo. Y sus seguidores comenzaron a hacer eso justo en Jerusalén, justo en el día de Pentecostés. Justo ese día, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otros idiomas sin antes haberlos estudiado. Y ante el asombro, el apóstol Pedro aprovecha la oportunidad de explicar lo que estaba pasando. ¿Qué hace Pedro? Les habla acerca de lo que Jesús hizo. Y como resultado de ello, 3,000 personas se unieron a la iglesia. Y estas personas comenzaron a compartir lo que tenían, sus posesiones, con los más necesitados. Después, Pedro y Juan, todavía estamos terminando esta historia, Pedro y Juan sanan a un hombre paralítico de nacimiento. Y nuevamente Pedro aprovecha la oportunidad por el asombro que se produjo y les dice a todos los que lo están escuchando que el milagro fue posible gracias al nombre de Jesús. Este simple hecho los mete en problemas a Pedro y a Juan, problemas con las autoridades civiles y religiosas. Y es interesante que los mete en problemas a pesar del bien que hicieron. Pero como las autoridades no tenían nada de qué acusarlos, al final simplemente los amenazaron y los dejaron en libertad. El pasaje de esta mañana es la respuesta de la iglesia a la amenaza que Pedro y Juan recibieron. Y si algo nos enseña esta historia es que cuando la iglesia,
la iglesia primitiva o la iglesia moderna, cree y confía en Jesucristo, en lo que Él hizo, la iglesia entonces es capaz de mostrar la audacia de los primeros cristianos. Y si no me creen esto, pueden ver casi al inicio, creo, de la pandemia, hubo un montón de iglesias, pero un caso bien sonado del pastor John MacArthur, que Estados Unidos declaró que iban a cerrar todo y él dijo, no, van a cerrar todo por la pandemia, por el COVID, porque mucha gente estaba muriendo, pero el pastor John MacArthur dijo, no, esto es esencial para la vida de los creyentes, esto es esencial para la vida de todo el mundo, que conozcan el Evangelio, porque esto cambia su destino para siempre. Entonces no solamente vemos la audacia en los primeros cristianos, sino nuevamente en todo el cristiano que cree y que confía en Jesucristo tiene esta misma audacia. Ya vimos la convicción de Pedro y de Juan, la respuesta que les dan a los líderes religiosos. Ellos los amenazaron, les dijeron, ya no anden predicando a Jesús. Pero ellos dijeron, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Ahora podríamos pensar, bueno, eso lo hicieron el apóstol Pedro o el apóstol Juan. Eso lo hicieron los líderes de la iglesia. Solamente ellos responden de esa manera. Solamente los líderes responden así. Porque ellos están bien comprometidos. Pero esta historia nos dice que no es así. La respuesta de la iglesia ante la amenaza consiste en una oración. Y esta oración nos dice dos cosas. Nos habla de la confianza de la iglesia. ¿Dónde está la confianza de la iglesia? Y nos dice de la disposición de la iglesia. ¿Okay? La respuesta a la amenaza es una oración que nos habla de la confianza de la iglesia y la disposición de la iglesia. ¿Okay? ¿Cuál es la oración de la iglesia? Comencemos con la oración. El versículo 23 dice, al quedar libres, Pedro y Juan volvieron a los suyos y les relataron todo lo que les habían dicho los jefes de los sacerdotes y los ancianos. El versículo siguiente, el versículo 24, nos narra la reacción de toda la iglesia, no solamente los representantes de la iglesia. La primera parte de ese versículo dice, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Pedro y Juan volvieron a los suyos. Cuando oyeron el relato, alzaron unánimes la voz en oración a Dios. Lucas, el autor de Hechos, no nos da detalles de quiénes son los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? No sabemos si eran algunos de los 3,000 que se convirtieron al final del capítulo 2. Si ahí estaban algunos de los 5,000 que se convirtieron al inicio del capítulo 4. O tal vez solamente eran el grupo inicial de 120 personas del capítulo 1. Pero independientemente de eso, nos damos cuenta que no son solo los apóstoles, no son solo los líderes de la iglesia. Había más personas y todos juntos oraron. Esto nos dice algo acerca de la iglesia. Por lo menos la iglesia que nace del ministerio de Jesús. La iglesia que sigue las enseñanzas de Jesús, nos dice esta historia, es una iglesia que ora. Lo vimos cuando Jesús fue llevado al cielo, cuando la iglesia todavía no era enviada, cuando apenas eran 120 personas en el capítulo 1. Lo vimos cuando se convirtieron 3,000 personas, cuando se unieron 3,000 personas a la iglesia. Tal vez ya se nos olvidó. La historia nos dice que se unieron a la iglesia unas 3,000 personas y que todas estas personas se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Capítulo 2. Y lo vemos aquí, cuando la iglesia es amenazada. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia cuando dejaron a Pedro
y a Juan en libertad. Oraron. Ustedes y yo somos parte de la iglesia. Ustedes y yo somos parte de la iglesia. Y ahora quiero preguntarles esto: ¿dónde está nuestra disposición a orar? Creo que no necesito decirles que una de las actividades menos populares en la iglesia moderna son las reuniones de oración. Se anuncia que vamos a tener una reunión de oración en línea o presencial, y si acaso, el 20 o 30% de la iglesia responde a esa invitación. ¿Por qué? Ahora, no estoy tratando de crear un sentimiento de culpa, porque la culpa no sirve, no nos cambia. La culpa dura una semana, tal vez un mes. Pero ¿se han puesto a pensar seriamente por qué no oramos? Porque cuando nos invitan a una reunión de oración, no vamos. Algunos dirán, bueno, porque no es importante para la gente. Por eso no van. Ahí se demuestra, no es importante, ¿no? Es una buena respuesta. Para mucha gente no es importante. Pero esta no es la única respuesta. Muchos de los que estamos aquí sabemos que la oración es importante. Ahora, aún sabiendo que es importante, ¿no lo hacemos? ¿Por qué? Porque si sabemos que la oración es algo importante en la vida del cristiano, del creyente, ¿por qué no hacemos lo necesario para estar ahí cuando alguien nos invita? Creo que hay otra respuesta, y esta otra respuesta tiene que ver con lo siguiente. Aun cuando sabemos que es importante, para muchos, el fondo de nosotros, lo más profundo de nuestro ser, todavía creemos que hay cosas que nosotros podemos hacer, que nosotros podemos cambiar o que nosotros podemos arreglar. Pensamos que se trata de dedicarle más tiempo, de esforzarnos más, de echarle ganas, de ser más ordenados, de ser más organizados. O sea, en términos prácticos, muchas veces pensamos que todo depende de nosotros, que está en nuestras manos cambiar algunas cosas. En otras palabras, en ocasiones, la falta de oración demuestra dónde está nuestra confianza. Pero si yo te pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿Dónde está verdaderamente tu confianza? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué dicen tus acciones? ¿Cuánto tiempo pasas en oración? ¿Qué dicen tus acciones acerca de dónde está tu confianza? ¿Está en tu trabajo? ¿En tus posesiones? ¿Tu esposo, tu esposa, una persona? ¿En tus logros? ¿En la opinión que otros tienen de ti? Ahora, ¿cómo saber dónde estás depositando tu confianza? Bien fácil, piensa en esto. ¿Qué te da paz y tranquilidad? ¿Qué crees que te dará ese sentido de realización? Que dices, si tengo esto, ya la hice. No puedo ir a la reunión, no puedo hacer esto, pero ¿qué tiene? Como Dios ahí está. Pero esto, si tengo esto, no importa lo demás. Ahí, sea lo que sea, ahí está tu confianza. Sin embargo, esta historia y esta oración
nos enseñan dónde está la confianza de la iglesia. Vean cómo comienza la oración de la iglesia. Soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. ¿Qué nos enseña esta parte de la oración? ¿Qué nos dice esta oración? Dice, ¿quién es el Dios en el que la iglesia cree? Estas palabras de la iglesia, esta oración de la iglesia nos dicen que Dios es un Dios personal, es una persona. Los cristianos no dijeron soberano karma o soberana energía cósmica, soberano poder del universo. Ellos se dirigen a una persona, soberano Señor. Y esto separa el cristianismo de un montón de religiones, donde hay un montón de dioses para un montón de cosas. El Dios en el que la iglesia cree es el creador de todas las cosas. Él hizo el cielo, dice el pasaje, la tierra, el mar, todo lo que hay en ello. Esto significa que Dios es el que creó, el Dios es el que crea la iglesia. Es el creador de todas las cosas. Génesis 1 nos dice que creó las estrellas, los planetas, el universo, la galaxia. Así que comenzamos a darnos cuenta dónde está la confianza de la iglesia, o dónde debe estar la confianza de la iglesia. ¿No está en sus logros? Hicimos un milagro. ¿No están los seres humanos? Oye, qué inteligentes fueron Pedro y Juan para salir del aprieto en el que estaban. Y no están las estrategias. Pero la iglesia va a continuar haciendo lo mismo que ha hecho. Van a seguir proclamando el evangelio. Le piden a Dios que continúe haciendo milagros y señales para ellos hacer lo mismo. No van a cambiar de estrategia. ¿Por qué? Porque su confianza no está en las estrategias, no está en los milagros, no está en las personas. Alguien puede creer en Dios y eso no significa que confía en Él. Confiar en Él significa saber que Dios ha dispuesto todas las cosas que suceden en el mundo. No solamente las buenas, incluso las malas. Dios las ha dispuesto. Y las ha dispuesto sin Él ser malo. Escuchen la siguiente parte de la oración. Dice, tú, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de nuestro padre David, tu siervo. ¿Por qué se sublevan las naciones y en vano conspiran los pueblos? Los reyes se rebelan y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Lucas está citando el Salmo 2 y conecta este Salmo 2 con lo que sucedió con Jesús. El versículo 27 dice, en efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y con el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste. Esto lo escribió David cientos de años antes. Y ahora los autores del Nuevo Testamento lo conectan con lo que sucedió con Jesús. Hay personas que se oponen a Dios, dice el Salmo, pero lo hacen en vano. ¿Por qué? Porque no van a poder con Él. Y otra parte del mismo Salmo, si leyéramos todo el Salmo, dice que Dios se ríe de quienes se oponen a Él. ¿Por qué? Porque Dios se ríe de quienes se oponen a Él. Porque no pueden con Él, porque no son rival para Él. Aquí está la confianza de los primeros cristianos, en un Dios que no solamente hizo todas las cosas, sino en un Dios que va a aplastar un día a los malvados, que un día va a acabar con los que abusan del desvalido, del indefenso, del necesitado, del inocente. Podemos verlo en el caso de Jesús.
los gobernantes y el pueblo romano. Incluso los judíos se opusieron a Dios. Todos ellos son responsables. Por lo menos así lo ha predicado Pedro, ¿no? Ustedes asesinaron al autor de la vida. Ustedes lo crucificaron. Ustedes lo entregaron a los romanos. Todos ellos son responsables de la muerte de Jesús. Vean, lo más asombroso no es que creamos en un Dios que hizo todas las cosas. Prácticamente todas las religiones creen en un Dios que hizo todas las cosas. Lo más asombroso no es creer en un Dios que un día va a acabar con la maldad. Prácticamente todas las religiones creen en un Dios que va a acabar con la maldad un día. Lo más asombroso de la historia del Evangelio es que tenemos a un Dios que, sin ser malo, usa la maldad del ser humano para cumplir sus propósitos. Escuchen lo que escribe Lucas en el versículo 28. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Esta es la oración de la iglesia. La iglesia está reconociendo esto. Para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Sí, Herodes y Poncio Pilato y los romanos e incluso los judíos acabaron con Jesús. Pero todos ellos reconocen para hacer de antemano lo que tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Los seres humanos lo tramaron, lo llevaron a cabo y Dios lo utilizó para lograr nuestra salvación. Este es el Dios en el que confiaron los primeros cristianos. Aquí está la confianza de la iglesia. No en su estrategia, no en su trabajo, no en sus posesiones, no en su inteligencia, no en su fuerza, sino en este Dios. Por eso la iglesia tuvo una disposición muy clara. Es de lo último que quiero hablar, la disposición de la iglesia. Noten la última parte de la oración, versículos 29 y 30. La iglesia dice: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Por eso extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Se dan cuenta de algo? La iglesia ni siquiera ora para que Dios acabe con sus problemas, para que Dios acabe con las personas que la están amenazando. La oración que ellos hicieron no dice: Dios acaba con aquellos que nos amenazan. Hay ocasiones en las que oramos para que Dios acabe con los malos, ¿no? Pero también debemos orar para que Dios, si nos decimos sus hijos, también debemos orar para que Dios nos dé el valor de hacer su voluntad. Y hacer su voluntad aun cuando seamos perseguidos, cuando seamos amenazados. ¿Por qué? Porque es cuando somos perseguidos, cuando somos atacados, bueno, ahí es cuando somos más tentados a responder de la misma manera en la que somos tratados. A él me hizo, ahora va la mía. ¿Qué nos hace diferentes entonces de los incrédulos? ¿Qué nos hace diferente del que no cree en Dios, del que no vive para Dios, del que no conoce el Evangelio? Pero la iglesia ora para que Dios les dé el valor. La oración de la iglesia aquí, vean, ni siquiera es darle gracias porque Pedro y Juan fueron liberados, porque salieron bien librados de la amenaza. Ahora, no creo que la iglesia no estuviera agradecida, pero había algo más grande. De alguna manera, ellos acaban de ver a Jesús ser crucificado y resucitar. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Lo mismo que a Jesús, que acaben con nosotros
y después resucitar. Algo más grande, la lección para nosotros. Esto es una lección para nosotros, debe ser una lección para nosotros. Muchos de nosotros estamos satisfechos con darle gracias a Dios. Gracias a Dios por el trabajo. Gracias a Dios porque me levanté esta mañana. Gracias porque me puedo mover. Gracias porque puedo respirar. Algunos de nosotros nos acordamos de Dios antes de dormir. Gracias Dios por el día que me diste. Esto no es algo malo. Es algo muy bueno. Sin embargo, esta historia nos dice que nos falta. La iglesia le pide a Dios, escuchen lo que le pide a Dios, continúa haciendo milagros, continúa haciendo señales en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros sigamos hablando de Él. La gente va a preguntar, ¿cómo le hicimos? ¿Cómo sanamos a este hombre o a aquella persona? No. Continúa haciendo milagros para que nosotros continuemos hablando del nombre de Jesús. Danos el valor para hablarles de Jesús. Esta es la disposición de la iglesia. Los primeros cristianos estuvieron dispuestos a ser amenazados, a ser perseguidos por su fe. ¿Por qué? Porque vieron esto. El Dios que usa el mal para cumplir sus propósitos, lo hizo de esta manera. El Dios que usa el mal para cumplir sus propósitos, se acercó a nosotros. Cuando la iglesia dice que Herodes y Poncio Pilato y los romanos, hasta los judíos, rechazaron a Dios, a su ungido, que se rebelaron contra Él, la iglesia reconoce que esta era la voluntad de Dios, que no fue algo que se le escapó de las manos. Y esto quiere decir que en algún punto Dios dijo lo siguiente: este es mi plan para salvar a la humanidad, una humanidad que está hundida en pecado. Ahora yo sé que porque el ser humano está reprobado moralmente, me van a rechazar a mí. Me van a tratar como un criminal. Lo sé y me duele, pero esta es la forma en que los voy a salvar. Esta es la forma en la que voy a llevar a cabo mi plan. No voy a ser como uno de ellos. Voy a vivir como cualquiera de ellos ha vivido. Voy a vivir como han vivido los más humildes. El Dios que usa el mal para cumplir sus propósitos se acercó a nosotros y fue tratado de esta manera, Jesús terminando en la cruz, para salvarnos. Y cuando los primeros cristianos creyeron en este mensaje, algo pasó en ellos. Algo sucede en todo el que cree este mensaje. ¿Qué sucede? En primero, hay un profundo agradecimiento. Porque a pesar de estar conscientes que son responsables de la muerte de Jesús, los cristianos se dan cuenta que no son ni serán tratados jamás como los que se sublevan contra Dios. El Salmo 2 dice que todos los que se levantan contra Dios van a ser destruidos. Pero el cristiano, el que ha creído el mensaje, sabe que gracias a Jesús, ese no será su destino. No es por algo que ellos hicieron, sino por lo que Dios hizo. Porque Dios castigó nuestro pecado en Jesús, en su Hijo. Por eso no vamos a recibir el castigo que bien merecemos. Ahora, esto no es lo único que sucede cuando alguien cree este mensaje. En segundo lugar, no solamente hay un profundo agradecimiento, hay un profundo arrepentimiento. Cuando sabemos, cuando estamos conscientes, nos damos cuenta de que hicimos algo malo, sabemos que fue algo malo, nos sentimos culpables. Y cuando sentimos culpables, queremos hacer algo para dejar de sentirnos culpables.
Pero vean, saber que Jesucristo recibió el castigo que nosotros merecemos nos hace diferentes. No queremos hacer algo para quitar nuestra culpa, porque Jesús ya cargó con nuestra culpa. Queremos hacer algo para corresponder el amor que Dios nos mostró en el sacrificio de su Hijo. Por eso dejamos de hacer lo que antes hacíamos. No para quitar nuestra culpa, no, porque Dios nos ofreció a su Hijo, nos regaló a su Hijo. Y en tercer lugar, quienes crean este mensaje tienen una profunda confianza en el futuro. Bueno, no en un futuro inmediato y color de rosa, sino, vean, el cristiano sabe, porque ha visto a Jesús resucitado. Los primeros cristianos así lo vieron, ¿no? Nosotros tenemos suficientes bases, suficientes argumentos para creer que Jesús resucitó. El testimonio que nosotros hemos escuchado se basa en el testimonio visual, ¿no?, de los primeros seguidores de Jesús. Ellos lo vieron. Entonces el cristiano sabe que la muerte no tiene la última palabra. Tal vez no logremos todas nuestras metas en este mundo. Tal vez nuestros sueños no se cumplan. Pero el cristiano puede descansar, puede vivir sin ansiedad, porque Jesucristo resucitó. Y una de sus promesas fue que a todo el que crea en Él, Jesucristo lo va a resucitar. Y cuando seamos resucitados, entonces vamos a poder disfrutar como nunca por toda la eternidad. Ahorita platicaba con algunos, ¿no? Mike Lilly, que les dio COVID en la semana pasada, y Mike perdió el sentido del gusto, el olfato, ¿no? Y pensaba, ¿cómo nos hizo Dios, no? Para que podamos disfrutar de la vida. Nos dio el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido del tacto. Y si esto podemos hacerlo ahorita, imagínense cómo va a ser en la eternidad. ¿Cuántos más sentidos vamos a tener? Entonces, cristiano tiene una profunda confianza en el futuro. Por eso la verdadera iglesia siempre ha tenido la disposición de seguir a Cristo, a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que pueda perder aquí. Porque nada de esto se compara con lo que vamos a recibir un día. ¿Creemos esto? Por cierto, vean la respuesta. Después de orar, los cristianos le dijeron a Dios: Dios, continúa haciendo milagros, continúa haciendo señales y danos el valor para hablar de tu Hijo Jesús. Esto pidió la iglesia, y vean lo que Dios hizo. Nos llenó del Espíritu Santo y la iglesia proclamaba la palabra de Dios sin temor alguno. Imagínate, esto es lo que Dios puede hacer en nosotros. No quitarnos el dolor y el sufrimiento, la persecución, las persecuciones, las amenazas, sino darnos el valor emocional de ir por la vida como si nada pasara, aferrándonos a Él porque algo mejor nos espera. Y todo esto gracias a la obra de su Hijo Jesús. Ahí está la confianza de la iglesia. ¿Está ahí tu confianza? Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias por esta historia donde la iglesia es amenazada por primera vez, porque a través de ella nos recuerdas, a través de esta historia nos recuerdas dónde debe estar nuestra confianza. No en nuestras fuerzas, no en nuestras estrategias, no en nuestras buenas ideas, sino en ti, en el Dios que hizo todas las cosas, en el Dios que va a acabar con el mal un día, en el Dios que se sometió al mal por un momento
para cambiar nuestro destino eterno, para salvarnos, para perdonarnos y llevarnos con Él un día. Ayúdanos, danos esta disposición que tuvieron los primeros cristianos, para que podamos ir por el mundo con una seguridad sobrenatural. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.